El padre brujo de Matamoros. Soy un exmilitar. Antes de retirarme tenía un muy alto cargo en el ejército mexicano. En aquellos años el ejército no se involucraba de forma tan activa en casi ningún asunto, a veces ni siquiera nos metíamos en asuntos que tenían relacionados a capos de la droga. Esos temas los veían los cuerpos policíacos. Durante todos mis años de servicio, tuve algunas experiencias con criaturas de naturaleza dudosa, bestias humanoides. Pero lo que más abunda en este ámbito son las personas involucradas con la Santa Muerte, con el satanismo y con la brujería. Los carteles de la droga siempre tienen alguna relación con brujas o brujos, les ofrecen protección y resistencia a las balas, a cambio les piden que les consigan personas para sacrificar en sus oscuros rituales. Me tocó la desgracia de conocer el origen de estas esotéricas prácticas en México. De hecho, estuve directamente involucrado en el caso. Esto ocurrió entre 1987 y 1990. En ese entonces yo era el encargado de apoyar con la logística a las fuerzas del orden en algunas ciudades de Tamaulipas, principalmente Matamoros. La historia que quiero contar comenzó con la desaparición de un importante cargamento de cierto estupefaciente. Claro que no era la primera vez que desaparecía mercancía, pero cuando aparecieron 7 cuerpos desfigurados, cortados y torturados a las orillas del río amarrados a algo bastante pesado, cambió el contexto de la desaparición de la droga, porque esos cuerpos pertenecían a un cartel. Un crimen de esa naturaleza se salía de cualquier estadística. Matamoros en ese entonces era la tercera frontera más importante, solo superada por Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, así que no queríamos que el pánico se apoderara debido a un crimen tan horroroso. El turismo podría reducirse de forma drástica debido al temor. Pedí el apoyo de la Policía Federal para investigar la relación de los criminales muertos con la mercancía robada. Las investigaciones no llegaban a ninguna parte, no podíamos averiguar quién había cometido esos asesinatos tan esperpentos, ni tampoco encontrábamos la pieza que unía a los muertos con la droga robada. Por si la situación no fuera suficientemente estresante, un día nos avisaron que un muchacho estadounidense había desaparecido. La policía de Bronzeville no tardó en intervenir. Nunca me ha gustado que los gringos interfieran en nuestra jurisdicción, así que ordené que los retenes en la carretera se realizaran con más frecuencia y fueran más intensivos. Adicional, ordené una búsqueda exhaustiva en hospitales, prisiones y morgues de la ciudad y de otras 3 ciudades. También buscamos de nuestro lado del río Bravo. No encontramos nada, así que la patrulla fronteriza y el FBI decidieron intervenir. La jurisdicción era una pesadilla. En uno de los retenes, una camioneta no quiso acceder a detenerse, así que comenzó una persecución. Los soldados le dieron alcance y lo detuvieron. En su vehículo traía drogas y un arma. El detenido dijo dirigirse al rancho Santa Elena. También dijo estar sorprendido de que lo hayan detenido, ya que, según él, la magia del padre brujo debería hacerlo invisible ante las autoridades. Podría decirse que fue una corazonada, o tal vez suerte, pero ordené que se mantuvieran los ojos bien puestos en el rancho Santa Elena. Un policía que estaban trabajando conmigo tuvo la idea de acercarse al cuidador de la entrada de aquel rancho para mostrarle la foto del joven gringo desaparecido, solo por descarte. Pues resulta que el hombre dijo que efectivamente lo había visto, pero no solo eso, sino que él mismo le había dado de almorzar hace algunos días. En cuanto me informaron de esto ordené la detención del hombre, la Policía Federal fue por él y de paso cargaron con otros 2 que estaban ahí. Todo esto sin entrar al rancho, claro. Esa detención fue clave para unir la desaparición del joven gringo con los cuerpos que se habían encontrado cerca del río. Pues resultó que de muy buena manera conseguimos sacarles información a los detenidos. Dijeron el padre brujo había ordenado el asesinato de los criminales que habían sido encontrados en la orilla del río. También dijeron que ese brujo fue quien ordenó el secuestro y sacrificio ritual del joven estadounidense.
Informé que yo iría personalmente a continuar con el interrogatorio al día siguiente y pedí de favor que se aseguraran que los detenidos tuvieran una noche bastante acogedora para agradecerles que complicaran tanto mi trabajo. Al día siguiente, a primera hora ya estaba con los detenidos. Primero pregunté sobre el motivo que tenía ese supuesto brujo para asesinar de una forma tan brutal a aquellos 7 criminales. Los detenidos me dijeron que el padre brujo había utilizado sus poderes para ayudar a esos traficantes con su negocio, y ellos no querían pagarle bien al brujo, así que los eliminó para ofrecerlos a los espíritus de la muerte y a los demonios del infierno. Estos tipos no parecían locos, tampoco se veía que consumieran drogas, yo podía notarlos bastante lúcidos. Luego les pregunté qué tenía que ver el joven gringo en todo esto. Los detenidos dijeron que el padre brujo había sacrificado a un vagabundo, pero que el ritual salió mal, ya que el vagabundo tenía tan dañadas las cuerdas vocales que no pudo gritar de dolor, y según ellos los espíritus y demonios exigen gritos de sufrimiento para dotar de poder al brujo, así que era necesario realizar otro sacrificio. En su confesión dijeron que habían secuestrado al joven y lo mantuvieron cautivo algunos días en lo que preparaban todo para el ritual. Fue entonces que hicieron mención a una mujer a la que llamaron la madrina bruja, ella también había participado en el asesinato del gringo. Entonces pregunté sobre los poderes del brujo y de la bruja, claro que primero ordené que eso no quedara en la redacción del interrogatorio. Dijeron que el padre brujo venía de Cuba, que había traído consigo el poder y conocimiento de los rituales del palo mayombe. Decían que él podía predecir el futuro y provocar la buena suerte a sus aliados y la desgracia a sus enemigos, también dijeron que podía hablar con los muertos. Sobre la madrina bruja dijeron que ella tenía la capacidad de almacenar el exceso de poder que a veces sobrecargaba al brujo cuando bebía demasiada sangre humana. La describían como una mujer joven rubia. Irresistible dijeron. Toda esa aura de oscuridad me ponía incómodo, así que ordené una incursión en aquel rancho. Claramente, yo iba al frente, no quería perderme ningún detalle. Encontramos algunos cuerpos, se pudo confirmar que el desaparecido había estado en ese lugar. Todos los cuerpos que encontramos tenían las mismas señales de tortura que aquellos que habían aparecido en el río, la única diferencia era que a los cuerpos que estaban en el rancho les faltaba el cerebro. También encontramos el cargamento de droga que se había perdido meses antes. Ya no estaba completo claramente. En todo el lugar había un penetrante olor nauseabundo. Pero por extraño que suene, el olor no venía de los cuerpos, venía de un caldero, estaba infestado de moscas y los gusanos le habían invadido. En su interior pudimos encontrar la cara del joven gringo, también había dedos, tanto de manos como de pies, algunos huesos que parecían pertenecer a alguna columna vertebral. Sí, los cerebros que les faltaban a los cadáveres estaban ahí, también había cuernos de cabra y una herradura. Jamás en toda mi vida había visto una cosa tan grotesca, ni siquiera en mis pesadillas más terribles. Definitivamente, los brujos no eran para tomarlos a la ligera. También encontramos altares adornados con cabezas de gallinas y de chivos, que estoy seguro también habían sido sacrificados en rituales. Por todos lados había cigarros, velas y botellas de aguardiente. Las paredes estaban salpicadas de sangre. No encontramos ningún arma de fuego, pero sí encontramos machetes, enormes tijeras y un par de motosierras. En una habitación encontré una carta, era del brujo. La carta decía que él sabía que nosotros íbamos a ir, que pudo verlo en una visión. Él junto con la bruja se habían marchado a otro sitio. La carta decía que si revisaba todas las cajas que estaban en esa habitación, iba a encontrar mucha evidencia de todas las personas que le habían pedido algún favor o trabajo. Esto significaba, según la carta, que todas esas personas habían sido cómplices de algún sacrificio. La carta finalizaba advirtiendo que si decidíamos perseguirlos, toda esa evidencia saldría a la luz. Revisé las cajas y en efecto descubrí que ese brujo había recibido pagos de mucha gente poderosa en el país. Son nombres que definitivamente no puedo dar,
pero les aseguro que más de uno levantaría las cejas si supiera quiénes habían acudido a ese brujo. Esta información no podía salir a la luz. Inmediatamente informé a mi superior sobre los presuntos involucrados. Me dijo que quemara toda la evidencia, así que di la orden para que se prendiera fuego a la zona del rancho donde estaban las pruebas. Debido a todo lo que sabía, fue reasignado temporalmente en lo que se solucionaba el caso. Meses después me enteré de que el padre brujo se había suicidado. Dicen que lo hizo porque se lo ordenaron los demonios del infierno. En cuanto a la madrina bruja, lograron detenerla, perdió su poder luego del suicidio del brujo. Ella aún sigue en la cárcel. Lo peor para mí fue la cena de Navidad de ese año, porque cuando nos sentamos toda la familia en la mesa, a mí me tocó junto a mi hermano, tuve que permanecer toda la noche a su lado sabiendo que él había pedido un favor a ese brujo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.